hay que aprender a recibir las críticas, ¿verdad? Y mucha adulación, pues había que, porque hay adulaciones muy desmedidas, ¿verdad? Que había que, ¿verdad? Y muchas veces hay que corregir con amor, ¿verdad? Como decimos en la comunidad, hay que corregir con amor, ¿verdad? No siempre tenemos la razón, ¿verdad? Porque le decimos que no estamos de acuerdo con lo que ocurre en nuestra vida. Por consiguiente, pues, esa circunstancia pues, que estamos viviendo se puede volver ¿verdad? Larga y llena de rebeldía. Eh, Principalmente por las consecuencias y bendiciones de la obediencia que se decía en la clase anterior, ¿verdad? La prosperidad de la bendición integral. La palabra de Dios pues no menciona ¿verdad? Que la obediencia trae bendición ¿verdad? A las ciudades, campos, familias, decíamos, los rebaños, muerte, porque es consecuencia del pecado. ¿Verdad? También se decía que con la obediencia podemos recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? Su bendición, ¿verdad? Estamos en plena amistad con Él, ¿verdad? Y con ello pues obtenemos la prosperidad divina. Fíjense que yo me identificaba mucho en la clase que daba Maite, que prácticamente se enfocaba en la murmuración, porque muchas veces caemos en eso, ¿verdad? En murmurar, ¿verdad? O quejarse, hablar de los demás, ¿verdad? Y aquí nos enseña porque eso no le agrada al Señor, ¿verdad? No nos lleva a nada, ¿verdad? Nos lleva a ser más rebeldes, ¿verdad? Y precisamente pues de la rebeldía, la murmuración, la queja, nos lleva a la rebeldía y eso así como que se llama la clase el día de ahora, la rebeldía de Corea, ¿eh? Que está prácticamente en Números capítulo 16, ¿verdad? Que es lo que vamos a desarrollar el día de ahora. ¿Ya? En Números 16 del 1 al 3, pues eh, habla sobre la rebelión de Corea y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Un levita descendiente de Keat, llamado Coré, hijo de Izar, y tres hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. ¿Verdad? A ellos se le unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo que pertenecen al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? ¿Ve? Palabra de Dios, pues te la vamos, Señor. ¿Ve? Para que un grupo de 250 israelitas se levantaran en contra de Moisés, pues tuvo que primero que haber quejas ¿ve? En contra de Moisés. ¿Ve? Todo el mundo se quejaba. Esas quejas pues se convirtieron en murmuración. ¿Ve? Y la murmuración pues en rebeldía, orgullo y soberbia. Imagínense, rebeldía, orgullo y soberbia. El pecado pues de un hombre ¿verdad? Levantó a más de 250 en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Eso mismo pasa en nuestra vida. ¿Verdad? Una sola queja nuestra en la casa ¿verdad? Contra el esposo, la esposa, o en el trabajo, o en la misma comunidad, ¿verdad? Nos lleva a ser rebeldes, ¿verdad? A renegar de las decisiones o las acciones que se toman, ¿verdad? Apareciendo entonces las divisiones. ¿Verdad? Muchas veces el creerse más que los demás, ¿verdad? O porque yo tengo 20 años está en la comunidad, ¿verdad? Eso eh, de verdad nos enferma muchas veces, ¿verdad? Y nos llega a creer que como que yo tengo bastante tiempo de estar en la comunidad, pues yo ya no tengo este, necesidad de que a mí me den instrucciones, ¿verdad? Nuestros líderes, ¿verdad? Y comenzamos a murmurar, ¿verdad? Yo debería ser el líder mejor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que este no la hace, ¿verdad? Y si comienza a murmurar y a criticar al líder, ¿verdad?
Entonces, esas cosas no le agradan al Señor, ¿verdad? Y ahí entramos en rebeldía, ¿verdad? Y llegamos a murmurar hasta que las decisiones que toman las autoridades de Dios, pues, que han elegido prácticamente, ¿verdad? Porque todos los líderes que ustedes ven, incluyendo a Fernando, ¿verdad? No es que él se haya autoelegido, sino que Dios los ha puesto ahí. Ahí los ha puesto Dios, ¿verdad? Eso no porque canalizamos de manera adecuada nuestra inconformidad, ¿verdad? Ya que esta debe ser presentada ante Dios, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Después cuando y pudieron a Fernando, pues todo el mundo en oración, me imagino, a los ancianos, y para que Dios le hablara, para ver si él era el indicado, ¿verdad? Dice que para un católico como usted y yo, evitar la murmuración no es solo una cuestión de buenos modales, ¿verdad? Sino una exigencia, ¿verdad? De la caridad y del octavo mandamiento, ¿verdad? No dirá falsos testimonios ni mentiras, ¿verdad? La murmuración, mis queridos hermanos, se considera como un veneno del espíritu, ¿verdad? Que destruye la fama del prójimo y la unidad de la comunidad, ¿verdad? Dice que hay algunos consejos, yo investigando, pues, y Dios me lo ponía, algunos consejos prácticos y espirituales, ¿verdad? Según Fray Nelson, ¿verdad? Un sacerdote católico, ¿verdad? Que decía lo siguiente, ¿verdad? Que para evitar tanta murmuración, esa rebeldía, habría que practicar la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro. ¿Qué significa esto? Que antes de hablar, recuerde la norma de Jesús, ¿verdad? Haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan, ¿verdad? Ahora, pregúntate si te gustaría que dijeran eso de ti, ¿verdad? O sea, no hagamos aquellas cosas que no nos gustaría que nosotros nos hicieran, ¿verdad? Una regla de oro. Otra, decía el sacerdote, dominar la lengua, ¿ah? Y callar, porque ¿qué nos cuesta? ¿Va? Que a veces no dejamos que termine el que está hablando. Santiago advierte que debemos ser prontos para oír, ¿va? Y lentos para hablar, ¿va? ¿Ya? Si no tienes nada bueno o necesario que decir, pues el silencio es la mejor virtud, ¿va? Decía el sacerdote, ¿va? Y eso es verdad. Dice que yo, por mi profesión, pues que yo prácticamente casi todos los meses discuto informes, ¿va? Porque emito un informe de la auditoría que hacemos. Y, y, y esta clase, pues, me ayudó mucho, ¿verdad? Porque a veces uno no deja que el auditado hable, ¿verdad? Y se exprese, ¿verdad? Y lo interrumpe, ¿verdad? Y a veces uno dice cosas que pueden dañar a la persona, ¿verdad? Entonces, como muy bien dice aquí, pues prontos para oír y lentos para hablar, ¿verdad? Callar también es hablar, ¿verdad? Usted da un mensaje cuando usted calla, ¿verdad? También dice el padre Fray que cubrir la desnudez del prójimo, ¿verdad? Es decir, que en lugar de airear los defectos ajenos, la caridad pide saltar sus cualidades para equilibrar la visión de otros, ¿verdad? Que tienen de ellos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Nosotros nos fijamos más en los defectos que tiene el otro, ¿verdad? Y no en las cualidades positivas que tiene, ¿verdad? No sé por qué somos así, ¿verdad? Pero ya con esta clase, pues no nos vamos a aprender de que a Dios no le agrada esas cosas, ¿verdad? Que usted esté desmeritando a su hermano, a su papá, a su mamá, a su tío, ¿verdad? Antes de repetir algo, pues, ante las preguntas clásicas, ¿verdad? ¿Estoy seguro de que es cierto? ¿Ayudará esto a alguien? Es necesario contarlo, ¿verdad? Muchas veces llegan ahí a usted a llevarle chismes, ¿verdad? A la oficina, ¿verdad? Este es uno de los que estoy seguro de que esto es cierto, o sea, de lo que estoy escuchando es cierto, ¿no? Otro consejo que da, pues orar al Espíritu Santo, ¿verdad? Al igual que transformó a los apóstoles,
Pedir su ayuda permite frenar la impulsividad, ¿va? Y usar la palabra para bendecir en lugar de herir, ¿va? Muchas veces cuando yo estoy discutiendo un informe, no me gusta lo que el auditado dice, ¿va? No, no me agrada, ¿va? Porque muchas veces son así un poquito ofensivos. Entonces, cuando yo me enfrento a eso, pues lo que hago es callar, fíjense. Y siempre le digo a mi esposa: "Mira, ahorita voy a una reunión, ¿va?". O sea, ella sabe que tiene que orar por mí, ¿va? ¿Verdad? Porque a mí me cuesta callar, ¿va? Pero funciona, fíjense, yo, a pesar de que uno escucha algunas ofensas, pues uno se queda callado, ¿verdad? Y si habla, pues uno habla con amor, como dice la palabra de Dios, ¿va? ¿Verdad? Había que tener paciencia, ¿verdad? No solo en mi profesión, ¿verdad? En todas las profesiones, ¿verdad? O en su familia. ¿Verdad? Hay que tener paciencia con nuestros familiares, ¿verdad? No todos somos como queremos que sean, ¿verdad? Todos son diferentes, ¿verdad? Ni las huellas de nuestras manos son iguales, ¿verdad? Entonces había que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza de saber callar en algunas ocasiones, ¿verdad? Y saber hablar cuando toque hablar, pero con amor, ¿verdad? Pero muchas veces la prepotencia, el orgullo nos lleva a cometer muchos errores, ¿verdad? Yo comentaba en la clase anterior que el poder, cuando a alguien le dan el poder, eh, no lo sabe utilizar, ¿verdad? Y se le olvida quién es que le ha dado ese poder, ¿verdad? El que usted sea que sea presidente de una compañía, ya sea privada o pública, no es por sus méritos, es porque Dios ha permitido ponerlo ahí. Pero nos cuesta saber ejercer el poder, ¿verdad? Cree que el poder es hablar con prepotencia, humillar al trabajador, ¿verdad? Y sentirse él elevado, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? Si usted le dan poder, usted tiene que hacerlo con humildad, ¿verdad? Con mucha humildad. Y eso aplica en el trabajo, en su familia y en cualquier lugar donde usted tenga poder, hágalo con humildad. Sea líder, pues, no jefe, ¿verdad? Líder. ¿Verdad? Porque el jefe da órdenes, ¿verdad? Ese da órdenes, ese le gusta el líder no, ¿verdad? El líder lo que dice: hagámoslo, ¿verdad? Hagamos equipo, hagámoslo juntos. Entonces, a Moisés, pues, hubieron que se les rebelaron, ¿verdad? Y conspiraron contra él, ¿verdad? Pero Moisés, con mucha autoridad y con amor, pues les dijo sus verdades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés, verdad? Ante esa situación, ¿verdad? En Números 6, ¿verdad? Del 4 al 10, dice lo siguiente, ¿verdad? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo contra la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían, ¿verdad? Mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece a quién le está, perdón, pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas, ¿verdad? Solo podrá presentarse ofrenda a aquel a quien él escoja. Hagan lo siguiente, ¿verdad? Traigan los incendiarios, no, perdón, incensarios de Coré y sus compañeros, pónganle brasa, ¿verdad? Échenle incienso y colóquenlos mañana delante del Señor, ¿verdad? El hombre a quien el Señor escoja es el que está consagrado, ¿verdad? Y basta ya, levítate, decía Moisés, ¿verdad? Luego dijo Moisés a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? Es una pregunta larga, ¿va?
el Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de Él. Y ahora ambicionan también el sacerdocio, esa es la pregunta. Palabra de Dios, ¿verdad? Al escuchar, pues, las acusaciones infundadas, ¿verdad? Que le hacen a Moisés, ¿qué le hacen? Moisés se dirige primero a Dios, ¿verdad? Buscando en él la prudencia para poder responder, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Usted y yo muchas veces vamos a ser cuestionados, ¿verdad? En el trabajo, repito, eh, en la propia iglesia, en su familia, vamos a ser cuestionados, pero hay que buscar la ayuda divina, ¿verdad? Hay que ser como hizo Moisés, ¿verdad? Primero buscó a Dios, ¿verdad? Para ver qué es lo que podía decir, ¿verdad? Ante cualquier situación siempre hay que buscar a Dios, ¿verdad? Él nos va a hablar de cualquier manera. Tal vez no nos habla en ese momento, pero a través de otras personas quizás nos va a hablar, ¿verdad? Para dar una buena respuesta con prudencia, ¿verdad? Y poder responder, ¿verdad? Dice que en Eclesiástico 32, capítulo 32, versículo 14, dice la palabra: el que busca a Dios recibirá instrucción, y el que madruga para consultarlo tendrá respuesta. Palabra de Dios, ¿verdad? El que busca a Dios recibirá instrucción, ¿verdad? Por eso es bueno buscarlo a Dios, ¿verdad? Ante cualquier situación que usted quiera tomar, ¿verdad? Cualquier decisión que usted quiera tomar, aquí había que buscarlo a Él, ¿verdad? Posiblemente en ese momento no le hable, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos, ¿verdad? Pero, y Dios no es que nos lo quiera dar, quizás porque en ese momento a usted o a mí no conviene aquello que estamos pidiendo, ¿verdad? Es decir, que todo hijo de Dios debe buscar primero la guía, ¿verdad? De nuestro Creador, ¿verdad? Y ser muy cuidadoso, fíjense, ¿verdad? De verdad, no debemos de tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Sino que ser más mansos y humildes, ¿verdad? Para dejarnos guiar por Él, ¿verdad? La envidia, mis hermanos, nos lleva a murmurar cuando no estamos conformes, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. Y nos fijamos en lo que nuestro vecino tiene, ¿verdad? Y pensamos que es mejor que lo nuestro, ¿verdad? Miren, mis queridos hermanos y hermanas, con solo que Dios le dé salud, eso ya es ganancia, ¿verdad? Pero muchas veces nos fijamos en cuestiones materiales, ¿verdad? Eso no, eso ahí va a quedar, ¿verdad? Pues la vida eterna no, ¿verdad? Eso va a ser para siempre, ¿verdad? Pero nos fijamos en lo que tiene el vecino, en lo que tiene el hermano, lo que tiene el compañero de trabajo. Mira el carro que trae aquel, ¿verdad? Un carro ya BMW ha comprado, ¿verdad? Y tal vez a usted le ha dado un Hondita, ¿verdad? Usted tiene que ser feliz con lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Muchas veces comenzamos a murmurar y a criticar, a saber cómo que ha obtenido, ha comprado ese BMW, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Ya comienza a criticarlo, ¿verdad? Ya comienza a hacer crítica, ¿verdad? Dice que en Primera de Corintios 12, del 14 al 26, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mire qué interesante, ponga bastante atención, ¿verdad? Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque muchos de los miembros
El cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, ¿va? No te necesito, ¿va? Ni la cabeza puede decirle a los pies, ¿va? No los necesito, ¿va? Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Oigan esto, ¿eh? Al contrario, dice, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles, o sea, que parecen más débiles, son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado, ¿eh? Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia, ¿va? Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables, ¿ve? Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, ¿ve? Para que no haya desunión, ¿verdad? En el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros, ¿ve? Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren, ¿eh? También, ¿ve? Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría, ¿va? Palabra de Dios, ¿va? Te la vamos, Señor, ¿va? Miren qué interesante, ¿verdad? En esta sección, pues, de la Carta de los Corintios, pues, contiene una de las metáforas más famosas, pues, de San Pablo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Su enseñanza es fundamental para poder entender cómo debe vivir un católico en comunidad, ¿verdad? Y por qué la murmuración es tan dañina, ¿verdad? Dice que los puntos claves de esta enseñanza, de lo que les acabo de leer, son, ¿verdad? La unidad en la diversidad, ¿verdad? Pablo explica que aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, ¿verdad? Manos, pies, ojos, oídos, ¿verdad? Entonces la enseñanza que nos deja es que en la iglesia no todos tienen la misma función, ¿verdad? Ni los mismos dones, ¿verdad? Pero todos son necesarios. Nadie debe sentirse inferior, ¿verdad? Por no tener el don del otro, ¿verdad? Ni superior por creer que el suyo es más importante, ¿verdad? Cualquier función que lo pongan a hacer a usted o a mí, mis queridos hermanos, es necesario, ¿verdad? Cualquier servicio que le den es necesario, ¿verdad? Es que yo quisiera tener el don de sanación, ¿verdad? Y no lo tengo, ¿verdad? Pero el Señor le da el don de la fe, ¿verdad? El don de la alegría. Y muchas veces no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, los dones que nos ha dado, ¿verdad? El don de lengua, ¿verdad? Todos son necesarios, todos lo necesitamos. Si usted tiene el don de sanación, pues el otro que tiene el don de lengua, pero no tiene el don de sanación, ambos se necesitan, ¿verdad? Es como el cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo decir este dedo ya no me sirve, me lo voy a quitar, ¿verdad? No, ¿verdad? Sirve, ¿verdad? O el dedo pequeñito como este, no, pequeño no se ve, pues me lo voy a volar, ¿verdad? Porque no, también es necesario, ¿verdad? Es necesario. También otra enseñanza que nos deja lo que acabamos de leer, ¿verdad? La interdependencia absoluta, ¿verdad? Dice que el texto subraya que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ¿verdad? Entonces, la enseñanza que nos deja, que un cristiano católico como nosotros debe reconocer que se necesita de los demás, ¿verdad? La autosuficiencia espiritual, pues, es un error, ¿verdad? Somos un organismo vivo donde cada parte sostiene a la otra, ¿verdad? Ese es como cuando usted en el trabajo, no, pero a veces que se caen en menospreciar los puestos más bajos, ¿verdad? Es que la que reparte café, ¿verdad? Y lo dice de esa forma, que reparte café, ¿verdad? El motorista, ¿verdad?
Imagina que a usted le gusta el café y además de eso, el que hace el café lo hace al toque que a usted le gusta, ¿verdad? ¿Verdad? La necesitamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces también el honor a los miembros más débiles, ¿verdad? Se recuerda que sí hablaba, ¿verdad? Pablo hace una observación profunda, ¿verdad? Las partes del cuerpo que parecen más débiles o menos decorosas, pues son a menudo las que tratamos con mayor cuidado y decoro, ¿verdad? Y la enseñanza que nos deja, pues la lección, porque nos deja que en la comunidad, pues se de prestar especial atención y respeto a los que sufren, ¿verdad? A los pobres, ¿verdad? O a quienes parecen tener menos relevancia social, ¿verdad? De hecho, hay un brazo de misericordia, pues donde ahí hay alimento para aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Porque estamos en comunidad, ¿verdad? Respetamos a los que sufren, ¿verdad? Oramos por ellos, ¿verdad? Le pedimos a Dios que los saque de ese sufrimiento, ¿verdad? O que los saque de la pobreza, ¿verdad? O porque aquel pues se viste humilde, ¿verdad? Y comenzamos ya a delimitarlo, ¿verdad? Ah, con él no te lleves, ¿verdad? Llévate con el líder, ¿verdad? O con el que está coordinando con él, llévate, ¿verdad? No, ¿verdad? La palabra de Dios no nos enseña eso, ¿verdad? Todos nos necesitamos, ¿verdad? También lo que acabamos de leer, la empatía radical, ¿verdad? La empatía radical, pues es el núcleo de la vida cristiana, ¿verdad? Si un miembro sufre, ¿verdad? Todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegrarán con él, ¿verdad? Entonces la enseñanza que nos deja, que no hay lugar para la envidia, ¿verdad? Ni para el chisme, ¿verdad? Si murmuramos, ¿verdad? O si murmuro de un hermano, una hermana, me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿verdad? O a usted mismo, porque ambos somos parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Todos los grupos que existimos, ¿verdad? En la comunidad católica de Salvador del mundo, incluyendo la Iglesia Católica, no, somos uno solo, nos necesitamos, somos un solo cuerpo. Y aunque usted puede decir, bueno, ¿y cómo que vamos a ser un solo cuerpo? Sí, ambos nos necesitamos, ¿verdad? Alguien necesita oración y usted va a orar por él, ¿verdad? O sea que está prestando el servicio de oración, ¿verdad? Dios le permite a usted orar por el necesitado, ¿verdad? Es decir, la relación con la murmuración, pues si aplicamos esto a la pregunta inicial, ¿verdad? De la murmuración es como una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Es el cuerpo atacándose a sí mismo, ¿verdad? Destruir la fama de un hermano es mutilar la armonía del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No se olvide que, mi querido hermano, mi querida hermana, que usted es el templo de Cristo. Su cuerpo es el templo de Cristo, ¿verdad? Obviamente que Dios le da a cada uno según su voluntad, ¿verdad? Usted le puede pedir, deme todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios le va a dar lo que Él considere necesario a usted o a mí, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para cada uno tiene un plan perfecto, eso no tenemos la menor duda, ¿verdad? Hagamos pues lo que nos pide sin murmurar, ¿verdad? Sin criticar, ¿verdad? Sin hablar a la espalda, ¿verdad? Y demos gracias a Dios por lo que hemos recibido, especialmente por los dones espirituales, ¿verdad? Yo sé que aquí, a estas alturas, ya tienen el don de lengua, el don de discernimiento, el don de la fe, el don de sanación, el don de la alegría, el don de la humildad. O sea, cada quien, Dios le ha dado el don que él considera que, le, que lo va a desarrollar a la perfección, ¿va? De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿va? ¿Por qué? Porque todos formamos parte de una misma iglesia, ¿va? Y todos pues somos importantes para Dios, ¿va? Todos somos importantes, ¿verdad?
Dios no hace distinción de que este está mejor económicamente que el otro, que este es más humilde, que este... No, Dios nos ve igual a todos. El amor de Él, pues, es equitativo, es equitativo. Entonces, como ven, pues, el Señor, pues, Él eh, es bastante misericordioso con nosotros, ¿verdad? Para Él todos somos importantes, ¿verdad? Todos somos importantes. Nadie es menos importante que el otro. Es como cuando los servicios, ¿verdad? Este, y le dicen a usted, hoy vas a estar allá en el parqueo, y tal vez el jueves pasado estuvo en unción, ¿verdad? Y ya le dicen que va a estar en el parqueo, usted ya se siente mal, ¿verdad? No, hombre, en el parqueo yo qué voy a estar haciendo, ¿verdad? O lo mandan a cuidar niños, ¿verdad? No, hombre, con que andante aguanto los que tengo y comienza a murmurar uno, ¿verdad? Y a quejarse, ¿verdad? De ese servicio que nos dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos sobresalir, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que ese servicio de parqueo, de cuidar a niños, también es importante, ¿verdad? También, y fíjense que los niños, bueno, yo era uno, ¿verdad? Y abro mi corazón con ustedes, ¿verdad? Cuando me mandaba a cuidar niños, yo murmuraba, ¿verdad? No, hombre, eso es aburrido, eso no me gusta, ¿verdad? Y más cuando los niños andan corriendo, pues un niño, pues corren, juegan, ¿verdad? Yo murmuraba, fíjense. Pero hubo una vez que un niño me dio una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza de humildad el niño, ¿verdad? En el sentido que yo veía que él era bien cariñoso y el niño se veía de una familia, digamos, bien, va, digamos, pues él era bien dadivoso, fíjense, y amoroso con los demás, ¿verdad? Y uno podía creer lo contrario, ¿verdad? Y yo le quedó, lo observé tanto que me dio esa enseñanza, ¿verdad? Que uno tiene que ser humilde, fíjense, pero nos cuesta, ¿verdad? De verdad que nos cuesta, ¿verdad? Porque el enemigo nos ataca, ¿ya? Y eso es un don, ¿verdad? Ser humilde, ¿verdad? Nos cuesta ser humilde. Más cuando usted, ¿verdad? O yo, digamos, usted tiene un montón de títulos, ¿verdad? Y este que me va a decir a mí, pues si yo soy doctor en economía, ¿verdad? O yo soy doctor en medicina, ¿verdad? No, y no es que sea malo que usted sea doctor, ¿verdad? No es malo. Lo malo es que usted se vanaglorie de lo que es, ¿verdad? Y no ponerlo al servicio de Cristo, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Dios entre más nos educa, entre más posiciones mejores nos da, más títulos nos da, es cuando más humildes deberíamos de ser, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Somos el contrario, ¿verdad? Ya cuando nos dan un poder de dirigir alguna institución, ya se nos olvidó, ¿verdad? Lo que el Señor nos dijo, ¿verdad? Y el poder no todos lo pueden sobrellevar, ¿verdad? Y eso pues nos puede llevar a una revelación, ¿verdad? En contra de Dios, ¿verdad? Y que en Números 16:11 dice la palabra, realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor, contra quien tú y tus compañeros se han revelado, palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces las frustraciones, pues, por no tener lo que queremos, nos lleva muchas veces a buscar un culpable, ¿verdad? En quien descargar nuestros enojos, ¿verdad? Como en ese compañero que Dios nos ha dado para compartir la vida, ¿verdad? O en ese empleado que me ayuda a realizar mejor mi trabajo, ¿verdad? O en mis hijos, ¿verdad? Que son un regalo de Dios, ¿verdad? Y aún en nosotros mismos, ¿verdad? No olvidemos, mis queridos hermanos, que nuestros hijos son prestados, ¿verdad? Dios nos ha prestado los hijos que tenemos para que usted se sienta que es papá, mamá,
para que usted los eduque, ¿verdad? Más adelante, pues van a decidir irse, ¿verdad? ¿Y quién va a quedar con usted? Su esposa, ¿verdad? O su esposo, ¿verdad? Es la ley de la vida, así es, ¿verdad? Así es usted, así soy yo con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? Pero por eso hay que darle buenos ejemplos a nuestros hijos, ¿verdad? Dice que también en Romanos 13, del 1 al 2 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestos por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, ¿va? Y los que se oponen serán castigados, palabra de Dios, ¿va? Fíjense. Todos debemos someternos a las personas que ejercen autoridad, ¿va? Obviamente usted va a ver el tipo de autoridad que está ejerciendo, ¿va? Si usted ve que es una autoridad de soberbia, de orgullo, de humillación, pues, ¿cómo usted se va a someter, verdad? No podría, porque eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, pues, es clara, ¿verdad? Cuando nos dice, ¿verdad? Que rebelarse contra la autoridad, ¿verdad? Que Él ha elegido, pues, es rebelarse contra Dios mismo, ¿verdad? Porque toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Toda autoridad, hablemos de todos los que tienen empresas, ¿verdad? Y son presidentes de compañía, ya sea público o privada, esa autoridad Dios se las otorga. Ahora, que no sepamos ejercer esa autoridad, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero usted y yo a estas alturas le dan autoridad, usted tiene que ejercerlo a la luz de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué nos lleva a esto? Que nuestros líderes, ellos son las autoridades. Por ejemplo, en Ored, pertenezco a Ored, la autoridad que ha puesto Dios son los gallegos, ¿verdad? Ellos son los líderes, ¿verdad? Y tenemos que obedecer a la autoridad, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Porque a Dios eso le agrada, ¿verdad? Porque siendo así, pues Dios muestra su poder, ¿verdad? Dice que en Números 16:12 dice lo siguiente, ¿verdad? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Ilaad, pero ellos respondieron, no quiero ir, no quiero ir. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una perspectiva como católico, digamos, y católico y espiritual, pues este pasaje ofrece unas enseñanzas profundas, ¿verdad? Sobre la soberbia, ¿verdad? Y el rechazo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque aquí en este caso Moisés, pues, no es que él quería ejercer la autoridad, no es que Dios lo había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha soberbia, ¿verdad? Y hay rechazo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay un endurecimiento del corazón, ¿verdad? Porque fíjese que la respuesta que dieron, no iremos, dice, es un acto de desobediencia abierta, ¿verdad? De Datán y Abirón, ¿verdad? No solo murmuran en privado, sino que rechazan el diálogo con la autoridad que Dios mismo estableció, ¿verdad? Que era Moisés, ¿verdad? La autoridad que tienen los líderes en los diferentes grupos, ¿verdad? Esto enseña que el chisme y la murmuración, pues si no se frena, conducen inevitablemente a la rebeldía, ¿verdad? Y al aislamiento del plan divino, ¿verdad? También la ingratitud y la ceguera espiritual, ¿verdad? La soberbia nos lleva a eso, a ser ingrato, ¿verdad? Y a tener una ceguera espiritual, ¿verdad? Dice que estos hombres pues acusan a Moisés
de haberlo sacado de una tierra que destila leche y miel, ¿verdad? En Egipto, ¿verdad? Para mandarlos al desierto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto, verdad? Que la murmuración, mis queridos hermanos y hermanas, distorsiona la realidad. Ellos llaman tierra de bendición, ¿verdad? Al lugar donde eran esclavos, ¿verdad? Imagínense. Y culpan a Dios de sus dificultades actuales, ¿verdad? Un católico como usted y como yo debe cuidarse, ¿verdad? De esa memoria selectiva que olvida la gracia de Dios, ¿verdad? Para enfocarse solo en las quejas, ¿verdad? También la soberbia, pues, o la rebeldía nos lleva, el no iremos, pues, frente a Dios, ¿verdad? El no iremos, pues, es el polo opuesto de hágase en mí según tu palabra, como dijo nuestra Madre María, ¿verdad? Imagine que nuestra Madre María se opone, no, yo no quiero, no, ¿verdad? Es una orden de nuestro Creador, ¿verdad? Que representa, pues, la resistencia del hombre o presentarse ante la verdad, ¿verdad? Cuando evadimos, ¿verdad? Lo confrontamos, ¿verdad? O, o en el examen de conciencia, pues estamos repitiendo la actitud de Datán y Aroma. No, no voy a ir, ¿verdad? Como quien dice, yo qué voy a hacer ahí, ¿verdad? No, no voy a ir a- al parqueo, no, no voy a ir. No, ¿cómo me vas a mandar a mí al parqueo, po? ¿Cómo me vas a mandar a mí a cuidar niños, ¿verdad? No, no, ¿cómo me vas a mandar a hacer lámpara, ¿verdad? No, a mí me gusta la unción, ahí quiero que me pongas, ¿verdad? O sea, hacen un datán, ¿verdad? Hacemos un datán cuando nos comportamos de esa manera, ¿verdad? Mi queridos hermanos, pues Dios Padre es compasivo, ¿verdad? Y tiene mucha misericordia, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que el escuchar el ruego de sus hijos, pues conceder el perdón, ¿verdad? Cuando usted pide perdón de corazón, porque Dios ve la intención de su corazón, de algo que usted ha hecho y que no le agrada a Dios, pues no dude que Él lo va a perdonar, ¿verdad? Pero también muestra su justicia a aquellos que desobedeciéndole, ¿verdad? Quieren hacer su voluntad, ¿verdad? La rebeldía, mis queridos hermanos, nos conduce a las puertas de la muerte, ¿verdad? Y podemos ser tragados como fueron los israelitas rebeldes, ¿verdad? Dice que en Santiago 1, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De estos malos deseos nace el pecado, ¿verdad? Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte, la palabra de Dios, ¿verdad? La enseñanza central es que la tentación en sí misma no es un pecado, ¿verdad? Pero el alimentarla es peligroso, ¿verdad? Si no cortamos el pensamiento negativo contra el prójimo, en la fase de deseo, nuestra voluntad se debilita y terminará por dar luz al pecado, ¿verdad? Un católico como usted y como yo debe ser portero de su propia mente, ¿verdad? Atajar aquello que no nos va a llevar a un lugar adecuado, ¿verdad? Qué es lo que el Señor nos ha querido decir en esta clase el día de ahora, ¿verdad? Que la murmuración se considera un veneno espiritual, ¿verdad? Recuerda que lo decíamos, ¿verdad? Que destruye la fama de tu prójimo, ¿verdad? ¿Verdad? Destruye la comunidad, ¿verdad? También nos decía que todo hijo de Dios debe buscar primero la guía de Él, ¿verdad? Y ser muy cuidadoso, ¿verdad? No debemos tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Sino que ser mansos y humildes para dejarnos guiar, ¿verdad? Mis hermanos también nos decía que la palabra de Dios es bien clara, ¿va? Cuando nos dice que rebelarse contra las autoridades,
que él ha elegido, pues, rebelarse contra él mismo, ¿verdad? Contra el mismo Dios, ¿verdad? Porque toda autoridad viene de él, ¿verdad? No hay nadie más, ¿verdad? Y por último, nos decía que la rebeldía nos conduce a las puertas de la muerte, ¿verdad? Y podemos ser tragados como fueron los israelitas, ¿verdad? Aquellos israelitas rebeldes, ¿verdad? Entonces, como ven, mis estimados hermanos y hermanas, el Señor pues siguió hablándonos de la murmuración, ¿verdad? Nos siguió hablando de la rebeldía, ¿verdad? La murmuración pues nos lleva a la rebeldía, ¿verdad? Del orgullo, ¿verdad? De la soberbia. Y muchas veces, como les decía anteriormente, pues uno, pues, que cree que uno ha estudiado bastante, uno cree que se la sabe todas, todas, y quiere humillar a los demás, ¿verdad? A mí me pasaba, ¿eh? A mí me pasaba, ¿verdad? Porque yo eh, he estudiado tanto que uno cree que por eso me tienen que guardar respeto, y no, no es eso, ¿verdad? El respeto se gana, ¿verdad? Y se gana con humildad, o sea, con eso, ¿verdad? Eh, 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 y Dios, pues, me trabajó tanto, pero me trabajó bastante, me ha trabajado que a estas alturas, pues, me tiene bien suavecito el Señor, ¿verdad? No no podemos estar en contra de Él, ¿verdad? Había que ser obediente a lo que Él nos dice, a la instrucción que Él nos da, ¿verdad? Así nos guste o no, ¿verdad? Así no nos dé lo que nosotros queremos en ese momento, ¿verdad? Muchas veces le pedimos un hijo y Dios no lo da, ¿verdad? Y muchos, bueno, a mí me pasó, yo me peleé con él, y no me daba cuenta que más adelante me tenía preparado quizás algo mejor, ¿verdad? Que tengo mi hija, tengo un nieto, ¿verdad? Que eso llena lo que yo necesité en un momento, ¿verdad? Y ya dejé de murmurar contra Dios, ¿verdad? Dios es así, ¿verdad? Dios dice no también, mis queridos hermanos, ¿verdad? Dice no, no siempre dice sí, ¿verdad? Y el no, no lo cuestionemos, ¿verdad? Él sabe por qué, ¿verdad? Hay que aceptarlo como Él así lo decidió. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entregarle ya la finalización de esta clase al Señor, ¿verdad? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos nuevamente, ¿verdad? Que la murmuración, pues, es un veneno espiritual, ¿verdad? Que no nos llevará a un buen término ¿verdad? En nuestra vida. Gracias por enseñarnos que la soberbia tampoco nos ayuda. Gracias también por enseñarnos que tenemos que ser humildes y que tenemos que obedecer a la autoridad, a nuestros líderes, a Fernando y a su esposa, a todos los líderes de los grupos, ¿verdad? Ellos tienen autoridad y tenemos que obedecer lo que ellos nos, nos dicen, ¿verdad? Porque esa autoridad tú la has dado, mi Señor. Y esta noche te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado, que les des una unción especial, mi Señor, y que los llenes de mucha humildad. Y que si en su familia, en estos momentos, tienen algún enfermo, mi Señor, lo ponemos a tus pies, mi Señor, para que tú lo sanes, mi Señor. Y que esa sanación sea testimonio el día de mañana de que tú eres real, mi Señor. Y que siempre haces los milagros que te pedimos, mi Señor Jesús. Te damos gracias por lo que nos hablaste el día de ahora, mi Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.